Iglesia, Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y hoy lo vamos a hacer desde Isaías capítulo 53. ¿Cuál es el objetivo? Seguir hablando de Jesús y seguir descubriendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Estamos en nuestro programa habitual, Palabras de Vida Nueva para nuestras almas. Y les damos la bienvenida a todos a través de este medio. Estamos en un tiempo diferente, estamos en los tiempos en los que los creyentes debemos despertar, debemos tener un despertar en estos días, en este tiempo, y depender de la mano poderosa de nuestro Señor. No hay nada más delicioso que descansar en el Señor, más cuando tenemos aflicciones y mucho más cuando no tenemos aflicciones. Cuando tenemos aflicciones, las emociones están a flor de piel y es mucho más fácil o enojarnos en contra de Dios o buscar su presencia. Pero cuando todo está bien, los seres humanos nunca tendemos a buscar a Dios porque nuestra seguridad está en los negocios, en el dinero, en la prosperidad, en la esperanza que hemos puesto a cualquier cosa que está en este mundo. Nosotros caminamos por fe y no caminamos por vista. No caminamos por las noticias que diariamente son publicadas en los periódicos, ni a través de los noticieros que son emitidos a través de la televisión. Nosotros caminamos basados en las promesas de Dios y basados en las promesas de Dios nos montamos por encima de las dificultades y le pedimos a Dios que no quite las montañas, sino que nos ayude con nuestra fe a llegar a la cima y haber aprendido la lección de cómo vencer cada una de las dificultades y problemas que nos presentan en la vida. Y vaya si no estamos viviendo tiempos duros como para pensar que la fe la podemos dejar por ahí tirada. Nadie puede dejar su fe tirada en este tiempo. Creo que no es aconsejable que la fe se quede guardada en este tiempo. Repetimos a la congregación y a nuestros amigos que nos ven, si hay algo que el equipaje del creyente debe llevar todo el tiempo, es la esencia de la fe. Un creyente no puede salir a trabajar, a vivir sin la fe. Repetimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si hay un ingrediente indispensable en nuestras vidas hoy, mañana y siempre, es algo que se llama fe. Y todos tenemos una cuota de fe y durante el transcurso de nuestra vida vamos aprendiendo cómo utilizar la fe. Es como a un soldado a quien el ejército le entrega un arma. Si ese soldado no ha sido entrenado para poder utilizar un arma, eh, ni va a saber cómo cargar, cómo recargar, cómo disparar. Se requiere hasta un entrenamiento para poder pegarle al blanco. Y usted sabe que la palabra pecado significa haber fallado al blanco. Y es que tenemos un objetivo y nuestro objetivo es llegar con Cristo Jesús por la eternidad y hacernos una unidad con Él. Ese es el objetivo que todo creyente debe tener. Todo lo demás te será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y todo te será añadido. Algunas veces nos desesperamos porque creemos que nos merecemos recibir de parte de Dios cosas como recompensas. Y es cierto, Dios a sus hijos les da recompensas,
pero Dios no está obligado a entregar las recompensas cuando nosotros reclamamos dichas recompensas. La manera de obrar de Dios es un camino que es totalmente contrario al pensamiento del hombre. Lo dice la palabra: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mientras que Dios ya vio el final, nosotros estamos viendo la pared que nos detiene para avanzar. ¿Y por qué Isaías 53 hoy? Porque hay muchísimo que hablarle al corazón de los que no son creyentes, y hay mucho que hablar a los corazones de los creyentes. Porque por ninguna circunstancia, motivo, se nos puede olvidar cuál fue el objetivo de la cruz del Calvario. Hoy esa cruz está vacía. Hoy, si quisiéramos encontrar a un Cristo, a un Mesías en esa cruz, encontraríamos una cruz vacía. La razón: Jesús resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo, que es el mismo que te levanta y es el mismo que nos va a servir en la partida con Cristo Jesús para la eternidad. Si hay algo que es indispensable en cada creyente y que es un regalo de Dios, es la obra magnífica del Espíritu Santo en toda su economía o en todo lo que el Espíritu Santo está llamado a hacer. Nos sella, nos marca, es decir, nos separa, nos cela, dice, nos anhela, todo el tiempo nos está anhelando, nos da luz, nos da sabiduría y además es un consolador, fuego, poder. Esa obra del Espíritu Santo es la misma que actuó en Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra y caminó entre los hombres. El Hijo del Hombre tuvo la capacidad y la humildad de recibir del Padre la ayuda del Espíritu Santo. Hoy en día los creyentes debemos tener la capacidad y la humildad para pedir, buscar ayuda de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y parece que todo creyente está dispuesto a ser ayudado, y no todos los creyentes quieren ser ayudados. Hay quienes quieren permanecer en sus dificultades. No los culpamos mientras exista una estructura mental que los detenga a avanzar. El problema es que se queden las personas toda la vida con esa estructura mental. Dice la palabra de Dios que la obra del Espíritu Santo, la palabra, bota toda estructura mental. Y entonces necesitamos esa obra en nosotros. Ahora, ¿por qué empiezo a hablar de todo esto e Isaías 53? Porque sin Isaías 53, la obra de la piedad de Cristo Jesús para nuestras vidas nunca se hubiera desarrollado. Y entonces, hoy por hoy no tendríamos la oportunidad de recibir de parte de Dios poder, consuelo, perdón. No tendríamos la oportunidad de tener un consejero, un aliado o un amigo. No tendríamos ninguna oportunidad. Pero puesto que el amor de Dios quiso que Cristo Jesús, su Hijo, muriera por nuestros pecados, que hizo expiación por nuestras vidas, de acuerdo a lo que hemos leído en diferentes pasajes de la palabra de Dios en Hebreos, al haber hecho Cristo Jesús expiación por nosotros, lo que Cristo Jesús estaba haciendo era recibir un castigo. Ese castigo posiblemente me tocaba a mí recibirlo, pero no lo recibí, y gloria a Dios y gracias, Señor, porque no sé de qué tamaño hubiera sido el castigo y probablemente no lo hubiera soportado. ¿Y por qué pienso que probablemente no lo hubiera soportado? Porque si a duras penas soportamos un encierro,
dudo que pudiéramos soportar el castigo que Cristo Jesús recibió en su cuerpo, y no por la cantidad de latigazos, sino porque, como era costumbre con el cordero que era llevado al matadero, se le imputaban los pecados encima. Imagínese el peso del pecado que Cristo Jesús recibió hace 2000 años. No solo era de los que estaban vivos, sino era de las siguientes generaciones hasta nuestros días y los niños que están naciendo en los siguientes días, que esa obra va a servir y va a funcionar. Entonces dudo que el peso lo hubiéramos soportado, porque algunas veces nos cargamos por el problema de un amigo, por el problema familiar, y sentimos que nos morimos ante una dificultad. Piense usted entonces en la obra magnífica de Jesucristo, y yo deseo que la iglesia, a través de esta enseñanza, piense lo siguiente, que esta va a ser la última enseñanza que usted va a recibir, y nunca más la va a recibir, nunca más va a recibir ninguna palabra, que es lo único o suficiente que usted necesita saber para caminar el resto de sus días sobre la tierra, pensando en la obra de Jesucristo. Cada palabra que Dios nos habla debería tener esa función en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que la palabra de Dios debería todo el tiempo ser importante para nuestras vidas? Primero, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante. Y puede que los problemas que yo esté pasando hoy, usted no los esté pasando. Pero puede que mañana los problemas que usted esté viviendo, yo no los esté viviendo. Y la palabra es universal y parece que aplica en todo tiempo. No sé si se ha percatado que si hay un libro universal, pero que además se acomoda a cada época, es la Biblia. La Biblia no deja de tener vigencia, y hemos visto cómo un tabernáculo arcaico, si usted lo quiere ver de esa manera, arcaico, construido con telas, con pieles, con madera, hacía toda la función que Cristo Jesús vino a cumplir sobre la tierra. Si hablamos de Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el Mesías, y buscamos un Mesías hoy en el mundo, usted puede ver que la mayoría de líderes del mundo están corrompidos o están atraídos por algún interés de una corporación, de una entidad, de una organización, de los intereses de un país o de Satanás. Y son muy pocos los líderes en el mundo que están atraídos por Dios para honrar a Dios y servir a Dios. Aún la iglesia de Jesucristo, llamada Iglesia de Jesucristo, hay pastores que tienen sus propios intereses. Hay pastores que tienen intereses que están relacionados con organizaciones. Hay pastores que están totalmente inclinados a cierta tendencia política, aunque dicha política sea totalmente contraria a la obra de Jesucristo. Así que si hay algo que debemos reconocer en nuestro Jesucristo, es la obra, la lealtad, la fidelidad, el amor con lo que Él contó y que Él puso sobre la mesa para hacer todo lo que hizo por nosotros. El versículo 1 de Isaías 53 empieza con un manifiesto que podríamos aplicarlo para nuestros días. Dice: nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, Juan el Bautista, aún antes de su muerte,
mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si efectivamente él era el Mesías que se tenía que esperar. Juan el Bautista, el más grande profeta de todos, hablado por las mismas palabras de Jesucristo. Jesucristo lo nombró como el más grande de los profetas. Venía con un espíritu como Elías, que lo introdujo. Era además su primo. Lo conoció desde niño. Y sin embargo, Juan el Bautista tuvo sus dudas cuando estuvo en debilidad. Y en estos días de aflicción, no tengas pena de tener dudas. Solo ten la seguridad de que Dios nunca te mentiría. Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra de Dios, ni para arrepentirse. Si Dios prometió, cumplirá su obra. Si Cristo Jesús prometió que nos iba a guardar de la hora de la prueba que habría de venir por el mundo, entonces Cristo Jesús lo hará. Pero el mensaje de la predicación, hoy como en los días de Noé, escasamente quiere ser escuchada y la gente prefiere escuchar 1000 youtubers. La gente podría escuchar todo el día youtubers, todo el día. Podría estar escuchando youtubers, CNN, noticias, todo el día podría estar escuchando noticias. Escasamente le pondrían atención al mensaje de la cruz. Aún los creyentes siendo creyentes. Porque los hombres tienden a materializar todo lo que reciben, y si no han recibido algo visible, para los hombres es difícil creer que Dios está de por medio en la obra que Él está haciendo. Si nos vamos miles de años atrás, Dios encontró sobre la tierra a un justo que se llamaba Noé. Y a Noé le dio una tarea al Señor. Yo sé que la palabra de Dios no indica que Noé haya predicado los 100 años, pero desde que se burlaron de él, Noé tuvo que haber compartido la idea que Dios tenía sobre aquella generación mala y perversa. Pienso que aunque no esté contenido ninguno de los mensajes que Noé le dio a aquella tierra en aquel momento, a los hombres en aquel momento, no significa que Noé no haya compartido la idea que Dios tenía en aquel tiempo de erradicar la tierra por el pecado que el hombre estaba cometiendo. Nuestra predicación ahora está devaluada y está subordinada por los noticieros o los youtubers que tienen más voz aún que la misma iglesia. Y no es que la iglesia no tenga poder. No, 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 no. Ni aun Jesucristo fue recibido como profeta en su propia tierra, porque el corazón del hombre endurecido prefiere aceptar lo que está materializado, lo que puede ver, y se retira de todo aquello que no ve, en donde el hombre no quiere caminar por fe. Caminar por fe en este tiempo requiere de valentía. Requiere de valentía creer que Dios nos va a sacar adelante en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Pero si usted quiere saber más de toda esta enseñanza, estimado amigo y hermano, lo invito a seguir escuchando los siguientes programas
que son palabras de vida nueva para nuestra alma. Dios te bendiga este día y nos seguimos conversando del tema que hemos iniciado de Isaías capítulo 53.